Rousseau tiene asiento propio en el Olimpo de los grandes pensadores geniales. Los genios a nadie dejan indiferente, y Rousseau ha tenido tantos detractores como admiradores, ha cosechado tantas críticas como elogios. Por eso, hablar de Rousseau exige precaución, la de no convertirlo ni en santo laico ni en monstruo moral. Fue una de las inteligencias más fecundas del siglo XVIII, pero también un hombre difícil, vanidoso, vulnerable, contradictorio y por momentos cruel. El gran teórico de la compasión abandonó a sus hijos. El defensor de la sinceridad se justificó sin cesar. El profeta de la libertad imaginó una república asfixiante, sin apenas aire para la libertad personal. Parte del interés que sigue suscitando radica en eso, en que en él la grandeza intelectual y la fragilidad personal no se alternan, conviven. En Rousseau no hay biografía por un lado y filosofía por otro, sino una sola corriente. La obsesión por la dependencia, el deseo de autenticidad, el amor a la naturaleza, la sospecha frente al lujo y el artificio, la necesidad de una comunidad moral, la centralidad de la compasión e incluso su progresiva manía persecutoria laten en el niño de Ginebra, en el joven errante, en el músico frustrado, en el amante necesitado de amparo, en el exiliado perseguido y en el paseante solitario de los últimos años. Leer a Rousseau es asistir al drama de un hombre que quiso salvar lo humano de la civilización y que nunca consiguió salvarse del todo a sí mismo. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra el 28 de junio de 1712. Su madre murió a los pocos días del parto y ese hecho inaugural le pesará toda su vida como una sombra. Fue criado por su padre, un relojero que le transmitió dos cosas decisivas: el gusto por la lectura, Plutarco sobre todo, y un imaginario republicano hecho de amor a la patria, virtud cívica y admiración por Esparta y la antigua Roma. Ese doble origen, la pérdida materna y el patriotismo cívico, es fundamental. Desde muy pronto Rousseau aprende a la vez la carencia afectiva y la dignidad de pertenecer a una comunidad de ciudadanos. Más tarde convertirá la primera en hambre de amparo y la segunda en ideal político. Después vino la inestabilidad, la huida del padre, la condición de pariente pobre, los oficios mal aprendidos, la humillación, la vida errante. Muy pronto Rousseau aprendió que la dependencia social hiere, y toda su obra, de un modo u otro, será una respuesta a esa herida. Cómo vivir libre sin estar sometido a otro ni pendiente del juicio de los demás. A los 16 años, en 1728, huye de Ginebra y llega a Annecy. Allí conoce a Madame de Warens, figura capital en su vida, que le organiza su paso a Turín y su conversión al catolicismo con la consiguiente pérdida de la ciudadanía ginebrina. Pero Madame de Warens no fue solo una mediadora religiosa, fue protectora, benefactora, educadora y con el tiempo amante. En Rousseau esa mezcla es decisiva: madre sustituta, refugio sentimental y escuela de sensibilidad. Años más tarde, él mismo confesará al hablar de Thérèse que buscaba una sucesora de su madre. La frase es iluminadora. En sus vínculos con las mujeres hay amor, sí, pero también necesidad de amparo, sustitución afectiva y una dependencia que a veces se vuelve egoísta. Con Madame de Warens pasa años formativos en Saboya, entre Chambéry y el retiro de Le Charmette. Lecturas, música, pequeños empleos, una vida irregular pero intelectualmente decisiva. Luego, en 1742, con 30 años, Rousseau llega a París para presentar a la Academia de Ciencias un sistema de notación musical numérica con el que esperaba abrirse camino como músico e inventor. El sistema fracasa. Después sirve 2 años en Venecia, en la embajada francesa, y regresa a París en 1745. Allí se quedará de forma permanente los siguientes 12 años, hasta 1757. El mismo año de su establecimiento en París, conoce a Thérèse Levasseur, una criada humilde que será su compañera de por vida y a la que solo se unirá formalmente en 1768, cuando él tiene ya 56 años. Con Thérèse no disfrutó de la brillantez espiritual de Madame de Warens, ni hubo la exaltación sentimental que experimentó con Sophie Duretot. Hubo más bien vida doméstica, sostén cotidiano, fidelidad práctica, y 5 hijos que fueron enviados al hospicio de expósitos de París. Esta es
la gran mancha en el currículum moral del gran ginebrino, y no hay manera seria de borrarla. En el autor del Emilio es una mancha devastadora. Pero Rousseau no era un cínico frío. Lejos de ocultar su vergüenza, necesita confesarse. Por eso las confesiones siguen siendo un libro tan vivo. Con él Rousseau inaugura una nueva forma de autobiografía, no la del héroe que se embellece, sino la del yo que se expone y sabe que ha fallado moralmente. Pienso, por ejemplo, en el episodio del lazo robado. Roba una cinta y acusa falsamente a Marion, una criada inocente, y no olvida que aquella mirada, la de Marion, que habría desarmado a un demonio, dice, no desarmó a su corazón bárbaro. Pero junto al drama hay también en las confesiones escenas de una franqueza embarazosa que roza lo cómico. Está el niño que confiesa que un castigo aumentó su apego por quien lo castigaba. Está el falso músico de Lausana que posa con gravedad de maestro antes de precipitarse en el desastre. Está el amante torpe que narra sus equívocos íntimos con infantil sinceridad. Eso es lo extraordinario. Rousseau no teme quedar mal. A veces parece buscar esa exposición humillante, como si solo pudiera acercarse a la verdad pasando por el bochorno. Por eso la sonrisa que provoca nunca es limpia. Lleva siempre dentro una punzada de compasión. Como decía, Rousseau se instala en París en 1745, casi a mitad de siglo. ¿Y cómo es esa Francia de mediados de los años 40? Bajo el reinado de Luis XV, con la corte en Versalles, es una Francia todavía absolutista y estamental, en la que París es ya uno de los grandes focos de la Europa ilustrada. Un mundo de academias, letras, música y salones, muchos de ellos regentados por mujeres, brillante pero también vigilado por la censura y atravesado por jerarquías sociales muy rígidas. Las cartas persas de Montesquieu, publicadas en 1721, ofrecían ya una sátira de aquel París y de aquella civilización francesa. Tuvieron que ser publicadas en Ámsterdam bajo anonimato. El Mahoma de Voltaire, de 1742, fue un éxito, pero terminó siendo prohibido. Pero la censura política no pudo con la pujanza intelectual. Así, mientras en Europa todavía sonaba Händel, su Mesías se estrena en 1742 y Bach llevaba a su culminación el arte del contrapunto y del teclado, todo ello bajo el claro predominio de la ópera italiana, la Francia de esos años estaba recorrida por debates muy vivos. El primero enfrentaba la vieja herencia cartesiana con el ascenso del newtonianismo, que Voltaire contribuyó a difundir. Sus elementos de la filosofía de Newton son de 1738, y Hume, el Newton de la moral, acaba de publicar su Tratado de la naturaleza humana. Se discutía también si la moral debía fundarse en la razón, en el interés o en el sentimiento. ¿Qué papel jugaban el lujo y el comercio en el desarrollo de la civilización? Ya Mandeville se discutía en Francia por esa época. Y se discutía también qué lugar podía conservar la religión en una cultura cada vez más crítica con la ortodoxia y el fanatismo. Baste recordar que Bayle había hecho del escepticismo una herramienta formidable, que Voltaire convertía la crítica religiosa y la tolerancia en banderas de la Ilustración y que la cuestión de la religión natural estaba ya muy viva. Ese fue el escenario en el que el joven Rousseau entró en contacto directo con la cultura de las luces y se mete de lleno en ella. Con el proyecto de la enciclopedia ya en marcha, Rousseau colabora con Diderot y d'Alembert en su confección, escribe sobre música, frecuenta a los filósofos, participa en las querellas musicales de su tiempo, defendiendo la melodía italiana frente a la música francesa, y llega incluso a triunfar como compositor con Le Devin du Village. Pero muy pronto empieza a volverse incómodo para los propios ilustrados porque desconfía de una idea central del siglo, nada más y nada menos que la de progreso. En 1749, camino de Vincennes, para visitar a Diderot, lee en el Mercure de France la pregunta propuesta por la Academia de Dijon: si el progreso de las ciencias y las artes había contribuido a purificar las costumbres. Y entonces ocurre su famosa iluminación. En las confesiones la narra casi como una conversión intelectual. Le pareció ver otro mundo y convertirse en otro hombre. ¿En qué consistió esa iluminación? En una intuición sencilla y tremenda. La civilización puede refinar al ser humano sin mejorarlo. Puede volverlo más brillante, más elegante, más sociable y al mismo tiempo más falso, más dependiente y más vano.
De ahí sale su primer discurso, el discurso sobre las ciencias y las artes, que gana el premio Dijon en 1750 y lo hace famoso. Rousseau no ataca allí la ciencia en cuanto tal, ataca una civilización del ornamento y de la máscara. La fórmula es inolvidable. Las artes y las ciencias arrojan guirnaldas de flores sobre nuestras cadenas. Es una imagen extraordinaria. No nos liberan, embellecen la servidumbre. Y desde ahí se entiende su posterior Carta a D'Alembert sobre los espectáculos de 1758. Cuando D'Alembert propone un teatro para Ginebra, Rousseau reacciona porque ve en el espectáculo el reino de la representación del artificio y del lujo corruptor. El teatro a sus ojos podía erosionar la virtud de una pequeña república austera como Ginebra y sustituir la vida cívica por emociones artificiales. No era pues una manía tardía, era la prolongación política del primer discurso de 8 años atrás. El segundo discurso, el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, publicado en 1755, es todavía más profundo. Ahí Rousseau distingue entre desigualdad natural y desigualdad moral o política, y ensaya una genealogía de la corrupción social. La frase famosa sigue golpeando. El primero que cercó un terreno y dijo, esto es mío, fue, escribe Rousseau, el verdadero fundador de la sociedad civil. Lo decisivo no es sólo la propiedad privada como institución jurídica, sino el mundo humano que nace con ella, comparación, apropiación, dependencia, rivalidad, orgullo y dominio. Rousseau elabora aquí su particular distinción entre el amor de sí y el amor propio, una distinción fecunda pero no exenta de problemas. El amor de sí nos liga a la autoconservación y la supervivencia. El amor propio, que es comparativo y se inflama con la mirada ajena, nos hace vivir queriendo ser más que otros y nos precipita en un mundo de falsa estima, de hipocresía, artificio y máscara social. Antes de ese proceso civilizatorio, piensa Rousseau, el ser humano vivía disperso, más próximo a la autosuficiencia que a la competencia, más preocupado por subsistir que por el juicio de los demás. Con la propiedad, en cambio, nace un tipo humano nuevo, un ser que ya no vive simplemente, sino que se compara, que ya no busca solo conservarse, sino también prevalecer, y que más que ser, aparenta ser. Es ahí donde la desigualdad material se convierte también en desigualdad moral o política, basada en las diferencias de rango, de poder y de estatus. Y es ahí precisamente donde la naturaleza adquiere en Rousseau toda su fuerza crítica, no como una postal paisajística ni como una evasión bucólica, sino como la idea de una existencia menos extendida, menos teatral, menos sometida a las expectativas y el juicio de una sociedad cortesana y falsa. La naturaleza no es, pues, para Rousseau un decorado, sino una experiencia vital, moral y, cabe decir, casi religiosa. La naturaleza es, primero, un criterio de crítica. Frente a una civilización que fabrica necesidades y dependencias, la naturaleza recuerda la simplicidad de lo autosuficiente. Segundo, es una experiencia de descompresión moral. Lejos del salón del lujo y de la representación, el yo respira. Y es, en tercer lugar, una experiencia espiritual. Rousseau siente la presencia de Dios más intensamente en montañas y bosques que en iglesias o sistemas teológicos. Su elogio de la naturaleza no es, pues, superficial, es una defensa de una vida menos alienada de sí y escindida, más auténtica, más reconciliada. Su relación con los ilustrados se fue agriando por todo esto. Con Diderot hubo amistad auténtica antes de la ruptura. El viaje a Vincennes y la iluminación nacen en el marco de esa amistad, pero luego llegaron los roces del Hermitage, Madame d'Épinay, Grimm, Sophie Dudetot y una creciente sensación de intriga. Al final, un desacuerdo cada vez más profundo sobre la moral y la sociabilidad ilustrada fueron enfriando la relación hasta quebrarla. Con Voltaire el choque fue distinto, más de temperamento y de visión del mundo. Voltaire encarna el brillo urbano, la ironía, la tolerancia ingeniosa. Rousseau, la gravedad moral, la sospecha frente al lujo y la convicción de que muchas desgracias son obra de nuestras bellas instituciones. En su carta sobre el terremoto de Lisboa, Rousseau reprocha a Voltaire no ver hasta qué punto los males humanos se agravan por nuestra propia forma de vida urbana y artificiosa. Voltaire acabó atacándolo con dureza y llegó a difundir públicamente el episodio de los hijos abandonados. Con el círculo de Tolbach, el desacuerdo
era casi de civilización. El barón d'Holbach representa una ilustración materialista y atea. Rousseau, en cambio, defendía la religión natural, la primacía de la conciencia moral y una sensibilidad que no aceptaba reducir lo humano a mecanismo o interés. Por unas razones u otras, Rousseau terminó sintiendo que el mundo de los filósofos, sus salones, sus maneras, su tono, no era ya el suyo. Instalado en Montmorency, lo bastante lejos de París, Rousseau vive entre 1761 y 1762 su gran retiro creador. Allí, ya bajo la protección del duque de Luxemburgo, escribe casi sin respirar sus obras mayores. Para entonces, la Ilustración francesa está ya consumada en varias de sus grandes contribuciones. Citemos las principales para no extendernos. El espíritu de las leyes de Montesquieu, la carta sobre los ciegos de Diderot, el primer volumen de la historia natural de Buffon, los dos discursos del propio Rousseau, la enciclopedia y el discurso preliminar de d'Alembert y el siglo de Luis XIV de Voltaire. Pero esa ilustración ya madura se ha vuelto también explosiva. En 1758, de l'Esprit del Vésius, el Vétius, tenido por muchos como una especie de resumen extremo del espíritu enciclopédico, fue condenado a la hoguera, y ese escándalo, en un clima ya endurecido, dio el golpe final con la prohibición de la enciclopedia en 1759. Rousseau publica pues sus grandes libros no en una Francia todavía en apertura, sino en una Francia donde la ofensiva ilustrada había producido ya sus obras capitales y empezaba a suscitar una reacción cada vez más áspera. Veámoslo rápidamente. Julie ou la Nouvelle Héloïse de 1761 fue un fenómeno editorial extraordinario, uno de los grandes éxitos del siglo. No fue solo una novela sentimental, fue un terremoto afectivo. Europa descubrió en Rousseau un nuevo lenguaje del amor, de la intimidad, de la naturaleza y de la sensibilidad. Ahí está ya incoado el romanticismo. El sentimiento deja de ser un adorno y pasa a ser un modo de verdad. Pero la nueva Eloísa no es una apología plana del amor-pasión. Julia ama a Saint-Preux, pero termina casándose con Volmar, y el centro moral de la obra acaba siendo la virtud, la renuncia, el orden del hogar y el gobierno de sí. Más que el arrebato, termina imponiéndose el deber y el decoro social. Ahora bien, la influencia de esta obra es enorme. Sin ir más lejos, dos de las grandes obras de Goethe, el Werther y las afinidades selectivas, no se entenderían sin la nueva Eloísa. La nueva Eloísa nos da pie también para hacernos una pregunta más amplia. ¿Cómo concibe Rousseau a la mujer? Nuevamente, Rousseau nos esconde y expresa a las claras su pensamiento. Rousseau piensa la diferencia entre los sexos dentro de una arquitectura jerárquica. El varón queda asociado a la autonomía y a la ciudadanía, la mujer a la modestia, el pudor, al cuidado, al influjo moral indirecto y al espacio doméstico. El libro quinto del Emilio, con la educación de Sophie, es el lugar clásico de esta filosofía de la mujer. Pues bien, desde la gran Mary Wollstonecraft, las feministas han visto en Rousseau, con razón, a uno de los grandes teóricos modernos de la subordinación femenina, un pensador que universaliza al ciudadano varón y reserva a la mujer una centralidad moral sin igualdad política. Esto es claro. Pero conviene también precisar que Rousseau no desprecia a las mujeres ni las considera moralmente inferiores, al contrario, les atribuye una importancia decisiva en la formación del carácter, en la vida afectiva y en la transmisión de las costumbres. Hay en él una percepción muy aguda del peso civilizatorio de lo femenino y también una crítica implícita de la frivolidad masculina y del mundo galante. Las voces femeninas de la nueva Eloísa muestran hasta qué punto Rousseau sabía atribuir a la mujer una profundidad moral, afectiva e incluso filosófica que a menudo deja en mal lugar a los varones de la obra. Su problema no es la minusvaloración pura y simple, sino algo más complejo. Reconoce la centralidad moral de la mujer, pero la inscribe en una estructura desigual. No la expulsa del orden moral, la aparta del orden político. La emancipación moderna de la mujer consistió en buena medida en escapar del ámbito subcivil de la reproducción y la familia, y esa emancipación se logra también contra la filosofía de Rousseau. No obstante, el Emilio sigue siendo una obra enorme y enormemente útil, también para las mujeres. Baste darle también a ellas la educación que Rousseau reserva para Emilio,
como veremos enseguida. En 1762 aparecen El contrato social y El Emilio, dos libros distintos pero profundamente conectados. Uno piensa la formación del ciudadano, el otro la formación del ser humano. Ambos fueron condenados, en parte por su heterodoxia religiosa, y Rousseau tuvo que huir. Ese mismo año marca a la vez su cima intelectual y el comienzo de su calvario personal. El Emilio es decisivo para entender la parte más noble de Rousseau. Allí la educación no consiste en domesticar a un niño para que encaje en una sociedad corrupta, sino en proteger su desarrollo natural, fomentar su autonomía y evitar que quede prematuramente sometido a la voluntad de otros. Su tesis pedagógica es sencillamente maravillosa. El niño no debe empezar por los libros, sino por el mundo. Nuestros primeros maestros son los pies, las manos y los ojos. Antes de repetir, hay que tocar. Antes de recitar, medir. Antes de aprender ideas ajenas, hay que experimentar el mundo y sacar las propias conclusiones. Rousseau quiere que Emilio compare pesos, calcule fuerzas, mida distancias, que se equivoque y corrija sus errores por la propia experiencia. Por eso desconfía de la instrucción precoz y de la erudición literaria. Y por eso, cuando por fin, a la edad de razón, cuando Emilio ya tiene 14 años, le permite leer, elige un solo libro, el Robinson Crusoe, pero no por exotismo, sino porque el Robinson es escuela de supervivencia, de ingenio práctico y de relación directa con el mundo. Y esta escuela, como decía, sirve por igual para hombres y mujeres. El feminismo también debería reconocerle esto a Rousseau, que el programa pedagógico del Emilio es universalizable, más allá del sexo y del género. Pero el Emilio no es solamente una pedagogía de la independencia. También coloca en el centro la piedad o compasión, la pitié, esa capacidad originaria de sufrir con el otro y de acudir a su dolor. Rousseau sabe que la libertad puede degradarse en egoísmo y la independencia en insensible aislamiento. Por eso en el libro cuarto, el muchacho debe aprender a salir de sí mismo, a padecer con los otros, a sentir piedad. Rousseau piensa que un ser humano sano no se construye solo con razón o disciplina, sino aprendiendo también y fundamentalmente a no ser cruel. La compasión es para él un resorte moral primario, no blando sentimentalismo, es imprescindible para forjar sujetos capaces de sostener su libertad sin perder humanidad. Y aquí aparece la conexión profunda entre el Emilio y el contrato, porque Rousseau no separa la educación privada de la educación política. El niño educado para no vivir esclavizado por la opinión y para reconocer el sufrimiento ajeno es el material humano del ciudadano. La república que imagina no puede estar compuesta por individuos encerrados en sí mismos, ni por competidores movidos solo por el interés, sino por ciudadanos capaces de querer el bien común. De ahí la famosa voluntad general, no la suma de caprichos privados, sino la afirmación de un nosotros que quiere la ley. Rousseau cree que la ley será legítima cuando exprese ese interés general y cuando los ciudadanos aprendan a respetarla como propia. Aquí radica la grandeza de la idea del contrato social rousseauiano y también su gran peligro. Nunca puede ser un pacto de sujeción, como en Hobbes y parcialmente como en Locke, sino siempre un contrato de libertad, un acto de autoconstitución de un cuerpo soberano que jamás enajena su soberanía y tiene una única voluntad, la ley. Su ideal apunta a una forma exigente de comunidad política a la antigua usanza republicana, una comunidad en la que gobiernan las leyes y no los hombres. El Emilio y el contrato construyen una filosofía del hombre y del ciudadano. Sus posteriores escritos sobre Córcega y Polonia desarrollan un programa político, porque Rousseau no iba en broma, quería instituciones concretas, quería leyes y costumbres precisas y una educación pública capaz de preservar la libertad y la virtud antiguas en la misma modernidad. Y aquí la tensión es máxima. Rousseau exige en efecto una unidad moral tan intensa que roza una forma de severo comunitarismo, de espartana austeridad, asfixiante sin duda para la sensibilidad liberal moderna. Su comunidad ideal deja poco espacio para el pluralismo, el individualismo o la disidencia, y por ello mismo también para el autodesarrollo personal, para la creatividad, para la innovación y para el descubrimiento. La nueva Eloísa entreabre una puerta, la puerta romántica, a la modernidad, aunque el propio Rousseau, como el Goethe más maduro, termine cerrándola parcialmente.
El contrato social y el Emilio, por su parte, intentan que la tradición republicana clásica inspire y discipline esa misma modernidad. Históricamente, Rousseau fracasa. Y fracasa porque el mundo moderno ha tomado otro rumbo. Ya no hay Eloísas que sacrifiquen su felicidad en el altar del decoro, del orden doméstico y del amor filial. Afortunadamente, cabría añadir. La educación moderna se sitúa en el extremo opuesto de la filosofía del Emilio. Forma ante todo profesionales y especialistas, no ciudadanos. Su orientación es técnica antes que ética. Y la política moderna se levanta sobre un suelo liberal y pluralista, no sobre la voluntad general, sino sobre el conflicto más o menos regulado entre intereses particulares. Su sujeto ya no es un nosotros que quiere la ley, sino una pluralidad de individuos que buscan garantías frente a ella. En este sentido, el mundo moderno arranca más de Hobbes que de Rousseau, y Rousseau no puede alterar sus estructuras profundas. Pero en ese fracaso histórico está precisamente su victoria normativa, porque la nueva Eloísa, Emilio y el contrato social siguen siendo tres críticas insoslayables de la modernidad realmente existente. En la nueva Eloísa hay una exigencia de decencia y virtud que el hedonismo moderno ha erosionado. En el contrato social hay una necesidad de concordia cívica y de bien común que la política moderna socava sin descanso. Y en Emilio hay un ideal de independencia y fortaleza moral contra el que conspiran la sociedad de masas, la psicología de masas y la comunicación de masas. Virtud, concordia e independencia, y hay tres llagas de la modernidad sobre las que Rousseau sigue poniendo su dedo indeleble. Y bien cara pagó su personal postura crítica. La condena de 1762 rompe su vida. Emilio escandaliza a las autoridades parisinas por su heterodoxia religiosa y el contrato social a los calvinistas ginebrinos. En París y en Ginebra ordenan quemar los libros y detener al autor. Rousseau huye, renuncia formalmente a su ciudadanía ginebrina en 1763, va de refugio en refugio por Suiza, escribe las cartas desde la montaña contra el régimen de Ginebra y finalmente en 1766 acepta la ayuda de David Hume y marcha a Inglaterra. Rousseau fue realmente perseguido, tuvo que huir, perdió seguridades y vio cómo la hostilidad política y religiosa se cebaba con él. Sería falso decir que todo era imaginario, pero también es verdad que con el tiempo esa experiencia real se desbordó hasta ver complots donde no lo sabía. Es lo que pasa precisamente con Hume, que lo ayudó realmente y le buscó apoyo, pero una susceptibilidad ya enfermiza le impedía encajar una broma y el aislamiento y el miedo a la humillación cristalizarán en paranoia. Ahí ya no estamos solo ante un perseguido, sino ante un perseguido que ha empezado a organizar su mundo entero desde la sospecha. Sus últimos años son de una melancolía conmovedora. Regresa a París de incógnito, se casa por fin con Thérèse en 1768, vuelve a París en 1770 y vive copiando música. Escribe las Confesiones, Rousseau juez de Jean-Jacques y las ensoñaciones del paseante solitario. Y ahí reaparece, ya depurada, la gran compañera de toda su vida, la naturaleza. En las ensoñaciones no es ya solo crítica de la civilización, es casi refugio ontológico, descanso del alma, experiencia de serenidad. El polemista se vuelve paseante, el perseguido herborizador, el hombre abrasado por la opinión ajena busca por fin una relación con el mundo que no pase por el juicio de los demás. Hay pocas prosas más delicadas que las del último Rousseau. ¿Y qué queda entonces de Rousseau? Queda un hombre moralmente fallido en aspectos esenciales, pero intelectualmente inmenso. Un hombre que abandonó a sus 5 hijos y escribió el libro más influyente de la pedagogía moderna. Queda también un hombre que buscó la sinceridad e hizo a menudo de la verdad un método de autojustificación, que quiso la libertad, pero la libertad más del ciudadano que del hombre. Y queda, por supuesto, un innovador, el inventor de la autobiografía moderna, del yo como problema moral, de una educación por la experiencia y de una crítica de la civilización que todavía hoy nos incomoda porque sigue tocando nervios vivos. Rousseau no es una estatua ni un expediente de acusación, es un hombre genial y vulnerable, exquisito en la inteligencia y torpe en la vida social, que sublimó sus contradicciones en una obra de extraordinaria fuerza y coherencia. No pide adoración precipitada ni desprecio expeditivo, pide lectura, pide entrar en sus libros sabiendo
que ahí hay genio, herida, narcisismo, ternura, severidad, compasión, delirio y grandeza. Pocos autores permiten comprender también a la vez lo mejor y lo peor de la modernidad, el nacimiento del yo, la nostalgia de comunidad, el culto de la autenticidad, la crítica del lujo, la centralidad de la educación, el descubrimiento de la naturaleza y la pregunta decisiva por cómo ser libres juntos sin renunciar a la fraternidad. Muchas gracias.